El autor solo puede ser un funcionario público con competencia funcional y la privación de libertad tiene que realizarse en el ejercicio de un acto de sus funciones. Comprende. Privación abusiva de la libertad se tipifica cuando el funcionario público carece de la facultad para detener a una persona o cuando teniéndola hace un uso excesivo y arbitrario de ella. Por ejemplo, arresta por averiguación de antecedentes a una persona que conoce y que sabe que no es reclamada por autoridad alguna. Privación formalmente ilegal. Actúa al margen de las formalidades legales del funcionario que procede a la detención de una persona sin contar con la orden escrita emitida por autoridad competente, o bien cuando teniendo dicha orden no le exhibe al sujeto pasivo, tiene defectos formales o está referida a un caso distinto. Vejación o apremios ilegales en actos de servicio. Inciso 2. El delito consiste en imponer, aplicar cualquier vejación o apremio ilegal a una persona. Autor solo puede ser un funcionario público de cualquier rango en el escalafón administrativo. Siempre se debe cometer el hecho en un acto de servicio. Contenido funcional del acto. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Vejaciones. Tratamientos humillantes para la dignidad del ser humano y que afectan su decoro como persona. Por ejemplo, malos tratos de contenido físico o psíquico, quehaceres humillantes, etc. Apremios ilegales, procedimientos mortificantes para el ser humano, severidades, vejaciones o apremios ilegales a presos. Inciso 3. El delito consiste aquí en que los malos tratos son aplicados a presos, personas que se encuentran privadas de su libertad personal, por lo que el sujeto pasivo solo pueden ser los detenidos, arrestados o condenados. Sujeto activo será el funcionario público que directa o indirectamente tiene bajo su guarda o custodia al detenido. Severidades, tratamientos rigurosos y ásperos que se aplican al preso. Implican un exceso, una desviación o una extralimitación de lo que permiten los reglamentos penitenciarios en materia del tratamiento de presos. Por ejemplo, castigos corporales, cepo, aislamiento indebido, privación de alimentos. Agravantes, último párrafo. Si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de 18 años o un mayor de 70 años de edad, también si el hecho se cometiere en la persona de un descendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente, o de otro individuo a quien se deba respeto particular, o si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas. Por último, cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. Imposición de tortura. Artículo 144. Tercio. 1. Será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos. 2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causara alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. 3. Por tortura se entenderá no solamente a los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando ésta tengan gravedad suficiente. La tortura se encuentra definida en el tercer inciso del artículo. A diferencia de la apremio ilegal, cuya finalidad del autor consiste en obtener la confesión de un delito, la tortura se caracteriza por la gravedad de sus efectos. Por otro lado, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su artículo primero, define la tortura así: todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Este segundo concepto es el que debe prevalecer por sobre cualquier otro del ordenamiento jurídico, inclusive por sobre el concepto establecido en el inciso 3 del artículo 44. Así, las notas que caracterizan a este delito son las siguientes. Es un tipo doloso cuya víctima puede ser cualquier persona, esté o no privada de su libertad. Debe consistir en la causación de dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, de grandes padecimientos para la víctima,
y la finalidad de su aplicación debe ser la de obtener una confesión o una información, castigar a la persona por actos realizados o que se sospeche que los cometió, intimidarla, coaccionarla para compeler, obligar a la víctima a que haga, deje de hacer alguna cosa o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación. Autor de la tortura puede ser un funcionario público o un particular a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Se trata de una hipótesis en la que el particular actúa bajo la supervisión de un funcionario, por orden de él, con su permiso, tolerancia o en beneficio de él. Dentro de ese contexto, entonces, el apremio legal ha pasado a configurar un concepto residual que es el que se refiere al artículo 16 de la misma convención cuando se refiere a todo acto cruel, inhumano o degradante, que no llegue a ser la tortura del artículo 1. De esta manera, los apremios ilegales se tratan también de actos dolosos, consistentes en un maltrato o castigo de menor gravedad o intensidad que la tortura, revelador de un cuadro de menor dolor o sufrimiento en la víctima. La finalidad de su aplicación puede ser cualquiera, con excepción de aquella prevista expresamente para la tortura. Autor puede ser el funcionario público o un particular y la víctima cualquier persona, esté o no privada de su libertad. Los tratamientos degradantes son aquellos que humillan al individuo gravemente ante los demás o ante sí mismo o le obligan a actuar contra su voluntad o conciencia, mientras que los tratamientos inhumanos son aquellos que provocan grandes sufrimientos mentales o físicos injustificables que alcanzan cierta intensidad. El delito previsto en el artículo 144 ter consiste en imponer, aplicar, infligir, ocasionar, producir a una persona privada de su libertad ambulatoria cualquier especie de tortura. Sujeto activo del delito puede ser un funcionario público, tenga o no competencia para privar de la libertad u otra persona particular. Sin perjuicio de ello, la víctima puede estar, de hecho o de derecho, bajo la potestad funcional del agente. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona que se encuentre privada legítima o ilegítimamente de su libertad. El delito es doloso y compatible solo con el dolo directo. Puede cometerse por acción u omisión y se consuma con la producción de los graves sufrimientos padecidos por la víctima, independientemente de que se logre o no el fin propuesto. La tentativa resulta admisible. Agravante. La figura se agrava si, como consecuencia de la tortura, se produce la muerte de la víctima o se le causan lesiones gravísimas. Se trata de un resultado preterintencional que no queda abarcado por el dolo del agente. Las lesiones leves y graves que derivan de la aplicación del tormento no quedan comprendidas en la agravante. Omisiones funcionales relacionadas con la tortura. Artículo 144. Cuarto. Primero, se impondrá prisión de 3 a 10 años al funcionario que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior cuando tuviese competencia para ello. 2. La pena será de 1 a 5 años de prisión por el funcionario que en razón de sus funciones tomase conocimiento de la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior y careciendo de la competencia a que alude el inciso precedente, omitiese denunciar dentro de las 24 horas el hecho ante el funcionario, ministerio público o juez competente. Si el funcionario fuera médico, se le impondrá además inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por doble tiempo de la pena de prisión. 3. Sufrirá la pena prevista en el inciso 1 de este artículo el juez que, tomando conocimiento en razón de su función de alguno de los hechos a que se refiere el artículo anterior, no instruyere sumario o no denunciare el hecho al juez competente dentro de las 24 horas. 4. En los casos previstos en este artículo se impondrá además inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos. La inhabilitación comprenderá la de tener o portar armas de todo tipo. Artículo 144 quinto. Si se ejecutase el hecho previsto en el artículo 144 tercero, se impondrá prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial de 3 a 6 años al funcionario a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo, si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido y haber mediado la debida vigilancia, adoptado los recaudos necesarios por dicho funcionario. Se trata de un conjunto de omisiones en las que pueden incurrir los funcionarios públicos cuando de algún modo toman conocimiento de una práctica de tortura. Conducción fuera de las fronteras de la República. Artículo 145. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que condujere a una persona fuera de la frontera de la República con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. Trata de personas. Configura un fenómeno delictivo de amplio
calado que traspasa las fronteras nacionales. Diversos tratados internacionales están destinados a combatir, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos, entre ellos el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niños, Protocolo de Palermo. En este protocolo se define la trata como captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas impuso un nuevo concepto que abarca tanto a mayores como a menores de edad. Artículo 145 bis. Será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediante el consentimiento de la víctima. La trata de personas puede implicar a un solo individuo o a una cadena de personas, comenzando por aquella que realiza el reclutamiento y terminando por la última que compra o recibe a la víctima, o aquella que retiene a otra en condiciones de esclavitud, o que la emplean, prácticas esclavistas, trabajo forzado, otro tipo de servidumbre. La trata de personas no sugiere como condición previa el cruce de una frontera. Presupone 1. Una actividad. 2. Una finalidad. El bien jurídico específicamente protegido es la libertad de autodeterminación del individuo en la toma de decisiones sobre sus propias preferencias personales. Las acciones típicas de la acción son las siguientes: ofrecer, invitar, proponer un muestrario de víctimas para su explotación, captar, atrapar, conseguir la voluntad de otro, trasladar, mudar, llevar de un lugar a otro, recibir, aceptar, admitir, acoger, dar amparo, refugio. Todas esas acciones deben hacerse sobre personas mayores de 18 años y con fines de explotación. Requiere un dolo directo e incluye que haya otro elemento subjetivo en concreto que realice la conducta con fines de explotación. Con esto nos referimos a someterlas, reducirlas o mantenerlas a la condición de esclavitud o servidumbre. B. Obligarlas a realizar trabajos o servicios forzados. C. Promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. D. Promover, facilitar o comercializar la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo de dicho contenido. E. Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho. F. Promover, facilitar o comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Influencia del consentimiento de la víctima en el tipo penal. La Ley 26.842 establece en su primer artículo que el consentimiento dado por la víctima de trata no constituirá en ningún caso causal de exhibición de la responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores, y el 145 bis reprime la trata aunque mediale el consentimiento de la víctima. Sin embargo, el artículo 3 del Protocolo de Palermo establece que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado, medios violentos, coercitivos, abusivos o defraudatorios. Así, la Ley 26.842 no solo contradice abiertamente la normativa internacional en materia de consentimiento, sino que introduce un nuevo modelo de trata de personas que se aparta de las directrices de dicho convenio, tipificando el tipo de trata voluntaria de personas mayores de edad. Con otros términos, si la trata presupone una víctima en una situación de dominio o sumisión, entonces ello solo es posible lograrlo frente a una voluntad de inexistente, pues no resulta imaginable la anulación de la voluntad de una persona mayor de edad con su consentimiento. Una situación de tráfico presupone siempre ausencia de libertad en el sujeto pasivo. Sería contrasentido hablar de trata en libertad. Dicho de otro modo, es solo a través del empleo de tales medios, engañosos, violentos y abusivos, que se puede llegar a anular, limitar o constreñir la voluntad o libertad de decisión de una persona mayor de edad, en cuyo caso la figura se desplazaría hacia la modalidad agravada del artículo 145 ter.